Bien, Números capítulo 20, entonces, comienza el versículo 1 diciendo, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Comienza este capítulo narrándonos, mencionándonos la muerte de María, pero es bueno ubicarlo un poco. Recordemos que estamos en ese tiempo en el que el pueblo de Israel se encuentra en el desierto, ya han sucedido una serie de hechos en el que Dios ha dicho claramente que toda una generación no iba a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y que iban a estar dando vueltas alrededor de 40 años, un año por cada día que fueron a inspeccionar la tierra prometida, pero volvieron sin fe, ¿no? Renegando de Dios y el pueblo se rebeló, historia conocida. Y estamos dentro de ese periodo, ¿no? Entonces algunos ubican esta escena o este hecho en los últimos, ya en el último año, mejor dicho, en el año 40, mejor dicho, que ya en el último año en el que ellos están dando vueltas en el desierto. Lo ubican, ¿por qué? Porque este capítulo también, no lo vamos a ver hoy, pero termina narrando la muerte de Aarón, y Números, en el capítulo 33, va a volver a mencionar la muerte de Aarón y nos va a decir que Aarón murió aproximadamente en el año 40 después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Entonces, con esto vemos de que ya es prácticamente en el último año de esos 40 años que estuvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces también nos está narrando esta historia, ¿no? Y nos menciona una muerte, ¿no? ¿Una muerte de quién? De María, ¿correcto? Nos va a narrar la muerte de María y vemos, ¿no? ¿Quién era María? O Miriam, como en algunas traducciones está. María era la hermana Moisés, ¿no? Y no era solamente su hermana, sino fue un personaje importante en el Antiguo Testamento, importante en el sentido que cobra relevancia porque Dios usó a María para poder salvar a Moisés. No sé si se acuerdan, si de pronto María fue la que, hermana de Moisés, fue la que de pronto recomendó a estas mujeres que encontraron en la canasta donde estaba el bebé Moisés, y ella dijo, yo conozco a una mujer, ¿no? Que podría darle de lactar, como diríamos hoy en día, o amamantar, ¿no? Y recomendó a su propia madre, ¿no? Y finalmente Moisés fue criado por su propia madre, pero bajo la tutela de la hija del faraón, ¿no? Y María fue usada ahí, ¿no? El Señor la usó, ¿no? María acompañó en toda su trayectoria también a Moisés cuando salen de Egipto. Vemos cuando ellos salen de Egipto, salen al desierto, Moisés levanta un himno para Dios y María no se queda atrás porque comienza, dice, a dirigir la adoración de todo el pueblo hacia Dios, ¿no? Como agradecimiento por haberlos sacado de Egipto, ¿no? Ella era María, ¿correcto? Y tenía virtudes, ciertamente, era una mujer que levantó un himno, motivó a las personas a adorar a Dios, pero María también fue un personaje en el sentido de que en algún momento habló mal de su hermano. ¿Se acuerdan que murmuró con Aarón, murmuraron en contra de Moisés? Y de pronto Dios corrigió a María, pero en últimas instancias María viene a ser hermana de Moisés, ¿no? Y como que uno podría decir, yo ya escuché, dice, ¿no? Dios ha dicho que toda una generación, los mayores de 20 años para arriba, no van a entrar a la tierra prometida, causa inseguridad, a excepción de Caleb y Josué, ¿no? Y uno podría decir, pero María, ¿cómo no va a entrar, no? Si es la hermana del líder, ¿no? O sea, del hombre que está usando Dios, ¿no? Es la hermana del sumo sacerdote, ¿no? De Aarón. Entonces uno como que podría imaginarse decir, María tiene vara, ¿no? Ella sí va a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué nos muestra la Biblia con este relato? Que María, al igual que los demás, se quedaron y no ingresaron a la tierra prometida. Que María, por más hermana de Moisés que sea, también murió y allí fue sepultada. En otras palabras, no ingresó a la tierra prometida. A pesar de que era pariente del líder, no va a ingresar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, una pequeña reflexión en este versículo, ¿no? Para continuar luego con la narrativa, una pequeña reflexión. Muchas veces uh, el ser humano, muchas veces las personas, nos podemos hacer cierta idea, ¿no? Como mi papá, o como mi mamá, o como mi esposo, o como mi esposa, o como, no sé, está sirviendo a Dios,
o es pastor quizás, o es predicador, o es ministro de alabanza, y entonces de pronto vemos como que Dios va a tener favor con nosotros, como que va a tener un favor especial por ser familiar de alguien que está sirviendo a Dios. Y déjame decirte que nadie va a ser salvo por ser familiar de alguien que sirve a Dios. La salvación es personal. María no tenía vara, de tal manera que nosotros tampoco tenemos vara. Vamos a estar allá en el lugar de descanso, en el cielo, como se dice, ¿no? Nuestra ciudadanía está allá no por tener vara, sino por haber creído en quién, en Jesucristo. Recuerda, tu salvación es personal, cultívala. El hecho que tu hermano, tu hermana, tu cuñado, tu papá, sea predicador, pastor, ministro de alabanza, maestra de niños, eso no significa que Dios va a tener un favor especial contigo y va a ser una excepción. La salvación, la fe es personal, ¿correcto? Entonces, en algún momento estaremos allá. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, porque hemos estado en esa comunión con Cristo, no por haber sido hermano o hijo de pastor o cosas así, ¿no? Semejante, ¿correcto? Bien, entonces es interesante ese pasaje. Entonces, pero ahí también nos menciona algo interesante y quisiera que quede solamente en tu mente. Dice, acampó el pueblo en Cádiz. Más adelante vamos a ver que era Cádiz, ¿no? Lógicamente están en el desierto, pero dice en el pueblo de Cádiz, ¿ya? Entonces, tenlo ahí en mente. Verso 2, mira lo que sucede después de la muerte de María. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Esta historia me parece conocida y uno podría decir, ¿de nuevo? O sea, cuando yo comencé a leer y a ver, ¿no? Cuando no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón, dije, ¿de nuevo? Esto me parece conocido, como que de nuevo con lo mismo. Y sí, de nuevo, porque mira lo que dice el verso 3. Y habló el pueblo en contra de Moisés diciendo, y ahí nuevamente yo me pregunté, ¿de nuevo? O sea, una vez más, no han aprendido otra raya más al tigre. Pero si ya están llegando al último año y como que podrías decir, oye, te estás salvando, ¿no? Como que ya había una sentencia de parte de Dios y ya se van a cumplir los 40 años y estamos a pocos días o meses de ingresar a la tierra prometida y de nuevo te animas a hablar en contra de Moisés y Aarón porque falta agua, como si de pronto ellos tuvieran una cisterna, cuando que en realidad el que provee agua era Dios y les ha mostrado en todo el camino, en todo el peregrinaje, que el que provee aún de los lugares más imposibles es Dios. Ya en algún momento ha provisto de una roca, en otro momento ha hecho llegar perdices, de diversas maneras. Y ahora, de nuevo, en Éxodo, por ejemplo, vemos una escena donde Dios provee de una roca, ¿no? Entonces, y ahora nuevamente vamos a llegar a eso, pero mira, lo que yo voy es de que el pueblo nuevamente va a hablar en contra de Moisés, pero vuelvo a repetir, en el fondo está hablando en contra de Dios. Y nuevamente, no aprendió la lección. Pero ¿cuánta razón tienen cuando se dice que este pueblo se parece a nosotros? Porque te ha pasado, vienen momentos difíciles, desánimo, desconfianza. Señor, parece que te has olvidado de mí y como que las cosas no salen bien y da ganas de retroceder y dejar el cristianismo. Quizás no creo que lleguemos a tanto, pero en algunos casos quizás ha pasado, pero como que nuevamente, Señor, ¿por qué yo? Y el Señor diría, ¿de nuevo? ¿Acaso no has visto mi favor? De nuevo ajusta la economía, de nuevo se presentan los problemas y, y no hemos aprendido muchas veces la lección de seguir confiando en Él, que Él, incluso de los lugares que parecieran o de las situaciones que parecieran imposibles, igual Dios va a tener un descanso, va a tener una provisión para nosotros. Hoy leía con mis estudiantes un proverbio, capítulo 3, versículo, no me acuerdo, pero decía, ¿no? Que el que confía en Jehová se acostará y descansará en Jehová, descansará, ¿no? Y el mundo no descansa, el ser humano lo que hace es muchas veces como doparse con diferentes cosas, con diferentes fuentes, vicios, dinero, fama, éxito, se va dopando, pero su corazón sigue insatisfecho. Pero el cristiano tiene razones suficientes como para descansar en Dios.
y por más situación adversa que podamos atravesar, descansar en Dios y descansar realmente en la noche y decir, Señor, mi confianza está puesta en ti y no en mi propia prudencia. Pero este pueblo no ha aprendido, como muchas veces muchos de nosotros no aprendemos. Y nuevamente se va a presentar una lección de parte de Dios. ¿Cómo responderá Dios a esta nueva queja o a esta enésima queja? Vamos a verlo. Pero va a haber dos respuestas, una de parte de Moisés y otra de parte de Dios. Y mira, dice, verso 3, habló el pueblo en contra de Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y ellos ya no tanto están recordando Egipto, ¿no? Sino que están diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y te acuerdas las situaciones en que sus hermanos, la congregación pereció delante de Jehová? En todo momento fue en momentos de rebeldía. En un momento de rebeldía donde no se quisieron arrepentir. Podemos tener ejemplos de los hijos de Coré, podemos tener ejemplos los mismos que se rebelaron cuando los espías fueron a la tierra prometida, los mismos espías que regresaron, esos 10 espías y un número de personas que se rebelaron y quisieron matar incluso y cambiar de líder, cambiar a Moisés, vacarlo, por así decirlo. Vemos cuando la tierra se abrió y se los tragó también a los hijos de Coré, otros que terminaron consumidos, y ellos están prefiriendo eso y no están considerando que están ya al final, están a punto o a pocas semanas o meses de ingresar a la tierra prometida y dicen, ojalá hubiésemos, dice, muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Su incredulidad les llega a distorsionar y a no ver con esperanza, ¿no? Sino por lo contrario, van a comenzar incluso a distorsionar la realidad de la tierra prometida. Mira lo que dice verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿No te parece conocido esto? Ya lo han dicho en algún momento. Nuevamente lo están volviendo a repetir. En este libro de Números hemos visto constantemente estas frases de murmuración, de queja, de estar de insatisfacción con Dios, de rebeldía con Dios. Pero no solo lo hemos visto en el libro de Números, también esto viene desde el momento que ellos salen de Egipto en realidad. Cuando el momento que ellos salen de Egipto, allá por Éxodo capítulo 10, si no me equivoco, capítulo 17 del libro de Éxodo nos narra algo similar que también ocurrió en el desierto de Sin, pero es otro Sin, no es el desierto de Sin del cual estamos hablando aquí. Dice, capítulo 17, mira lo que dice el verso 1, ¿no? Si tú tienes ahí tu Biblia, date un tiempo, busca Éxodo capítulo 17 y vas a encontrar palabras similares a las que ahora están repitiendo 40 años después, o 39 años después quizás, pero años después y no han aprendido la lección y vemos que van a repetir palabras similares. Entonces en Éxodo capítulo 17, verso 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidín. No había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo ¿con quién? Con Moisés. Y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La misma frase que ahora están repitiendo en el libro de Números. Verso 4 dice en Éxodo 17, ¿no? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí, dice, a poco me apedrean, ¿no? Estaban a punto de apedrear a Moisés. Pero lógicamente la historia continúa en Éxodo y Dios va a obrar milagrosamente, misericordiosamente va a obrar y va a dar de beber a ese pueblo. Entonces, este pueblo ha visto el favor de Dios en las mismas circunstancias, pero ahora, volviendo al libro de Números, ellos están soltando sus labios las mismas palabras que años atrás habían soltado. Su incredulidad sigue de igual, no ha cambiado en nada. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Entonces,
Verso 5, volviendo al libro de Números, ¿no? Números 20. Mira el verso 5, dice. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Nuevamente mencionan y recuerdan y añoran su Egipto, como se dice, ¿no? Aunque esclavos, aunque con látigo, pero teníamos que comer. Esa era la mentalidad cuando de pronto ellos están viendo su pasado. Es triste cuando de pronto un cristiano que ya ha sido sacado del mundo, de ese Egipto espiritual, de ese Egipto de pecado, cuando ya ha sido sacado, pero todavía estamos en ese proceso, en esa esperanza de ir al cielo y encontrarnos con nuestro Señor, y de pronto vienen situaciones adversas que prueban nuestra fe, y de pronto, más allá de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, ponemos nuestra mirada en nuestro pasado y decimos, si tan solo dejara de ser cristiano. Ay, como ahora voy a la iglesia, yo no puedo reaccionar así. Como ahora soy cristiano, ya no puedo hacer esto. Y vemos como que con una ah, esperanza nuestro pasado, ¿no? Como con una nostalgia, ¿no? Como que añorando nuestra vida sin Cristo. Y no debe de ser así. Porque este pueblo con estas palabras está diciendo que Egipto es mejor que el lugar a donde Dios los está llevando. ¿Te das cuenta? Es como decir que estar en el mundo es mejor que ser cristiano. Y eso es triste, pero lamentablemente muchas veces se da. Si no fuera mundano, digo, si no fuera cristiano, podría hacer negocios bajo la mesa. Si no fuera cristiano, ya te hubiese dado tu merecido. Ay, no. Y vemos como que de pronto, entonces, con una esperanza, como algo mejor, el mundo. Y no debe de ser así. Entonces este pueblo dice, ¿y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Dice, ¿acaso en ese lugar no estaban más cerca de la tierra prometida? ¿Acaso en ese lugar, aunque era un desierto, no estaban teniendo un tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios continuamente en gracia y en misericordia? ¿Acaso cuando ellos estaban en Egipto tenían una comunión y tenían un lugar donde presentar sus sacrificios a Dios, su adoración a Dios? No, ese lugar, aunque aún no era la tierra prometida, ese lugar era bendita porque la presencia de Dios estaba ahí, en medio de todo el campamento. Pero todo eso están menospreciando y están mirando hacia su pasado. Cristianos, hermanos, cuidémonos de no estar añorando nuestra vida sin Cristo. Yo sé que la situación cada vez es complicada, vienen situaciones difíciles, cada quien tiene su propio trajín, trabajo, estrés, dificultades, enfermedad, economía, tantas cosas, pero que esas cosas no nos hagan ver nuestro pasado sin Cristo como algo mucho mejor, sino pongamos nuestra mirada en la promesa del Señor, en lo que el Señor ha dicho. Y sobre todo, valoremos nuestro presente. Hoy, cual fuese la circunstancia, podemos tener una comunión con Dios a través de Jesucristo. Amén. Continúa, dice. No es lugar de cementera, dicen ellos, es decir, no es un lugar fértil, dice, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y ellos se están refiriendo justamente a la tierra prometida donde están yendo. Dice, no es lugar fértil, no es de higueras, de viñas, ni de granadas, ni hay agua para beber. Y están desconociendo todo lo que Dios ha dicho sobre el lugar donde los está llevando. Porque Dios les ha dicho que los va a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y esa palabra fluye leche y miel justamente denotaba un lugar fértil, un lugar de viñas, un lugar de higueras, un lugar donde había mucha abundancia de agua y todo lo demás. Ahí los está llevando Dios, pero ellos dicen, no es así. Y no solamente lo que Dios ha dicho, y ellos están olvidando lo que de pronto habían visto incluso los espías en Números capítulo 13, ¿no? Si tienes tu Biblia ahí, marca en Números 20 y vuelve a Números capítulo 13, verso 25. Mira lo que dice Números 13, 25, dice. Cuando está haciendo referencia a aquellos espías, 2 espías que fueron a la tierra prometida a inspeccionarla y de pronto 10 volvieron
con temor y hablando mal de la tierra prometida, pero dos, Caleb y Josué, volvieron con toda la fe diciendo, ciertamente es un lugar donde fluye leche y miel, y además Dios Jehová nos los ha prometido, ¿no? Pero cuando, en esa escena, mira, Números capítulo 13, verso 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, ¿no? Incluso dice, volvían con sus racimos, vieron a personas que cargaban los racimos de uvas entre dos, dice, ¿no? Entre dos, ¿no? Entonces, y decíamos, esos uvas serían como papayas, ¿no? Para que los puedan cargar un racimo entre dos personas, ¿no? Entonces vuelven, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. ¿En dónde? En Cádiz. En el mismo lugar donde se les dio el informe de cómo era la tierra prometida y donde el pueblo prefirió renegar de Dios y guiarse de esos 10 espías llenos de temor, en ese mismo lugar ahora están nuevamente diciendo, no es un lugar donde de cementera, no es un lugar de higuera, no es de piñas, no hay agua. En ese mismo lugar ellos están especulando que la tierra prometida no es como Dios ha dicho. Y es interesante porque en ese mismo lugar nuevamente vamos a ver entonces esta escena de rebeldía, de incredulidad con Dios. Por eso decía, grábate la palabra Cades, ¿no? Entonces el libro de Números capítulo 13 nos narra que en Cades, ¿no? Dice, en Cades, volviendo a Números, capítulo 13, verso 26, dice, y anduvieron y vinieron Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Te das cuenta? Había evidencia. Pero ahora ellos en ese mismo lugar, años después, están con la misma incredulidad, con la misma insatisfacción y añorando su Egipto antes que valorar su presente y su futuro que Dios les había ofrecido. ¿No pasa lo mismo con nosotros muchas veces? Muchas veces volvemos a fallar en la misma situación. Quizás en algún momento apretó la economía, y eso hizo que de pronto nuestra fe en el Señor decaiga, más allá de aferrarnos a Él. Añoramos nuestro Egipto. Pasan los años, pasan los meses, vuelve a apretar la economía y de nuevo estamos en la misma prueba. Cuando se entiende que ya deberíamos de pasarla, ¿no? Cuando se entiende que ya no debe ser sinónimo de desánimo, sino decir, esta ya me lo conozco. Aquella vez también la economía ajustó, pero Dios proveyó. Y esta vez no me cabe duda que Dios va a proveer. Es distinto cuando reaccionamos con fe, con esperanza, sobre todo puesta en la palabra de Dios, en su fidelidad, en su soberanía. Y no preguntar, Señor, ¿por qué pasa esto? Sino, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Estás probando en fe? ¿Tengo que dar testimonio en medio de esta situación angustiante? Lo haré. Amén. Entonces, volviendo al libro de Números, capítulo 20, verso 6, dice, entonces vamos a ver ahora la reacción de Moisés y de Aarón, ¿no? Nuevamente, Aarón y Moisés como líderes tienen que reaccionar ante esta queja, que se le venía a todo el pueblo, y ellos ya saben que la anterior vez lo quisieron apedrear, entonces esta vez ya saben que tienen que actuar pronto. Verso 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo digo, hasta ahí, muy buena decisión. La Biblia en Santiago dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. No reacciones tan pronto con tus palabras, no. Si de pronto no tienes una respuesta para el pueblo, ve a Dios. Y Moisés y Aarón hasta aquí, like para ellos, porque están acudiendo al tabernáculo de reunión. Y acudir al tabernáculo de reunión es sinónimo de que están yendo a buscar a Dios. Y dice, el texto continúa, dice, y se postraron sobre sus rostros. Y se van a postrar para buscar la dirección de Dios, para buscar la respuesta de Dios. Y hasta ahí nuevamente le damos like a Moisés y Aarón. Están haciendo lo que deben de hacer. Se están postrando sobre sus rostros ante Dios. Dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Es decir, Dios se manifestó, se comunicó con ellos. Dios respondió su clamor, Dios respondió su oración. Y hasta ahí
like, qué bueno, ¿no? Y hasta ahí uno podría decir, qué bien. Y en medio de eso, Dios le va a hablar a Moisés, en medio de esa búsqueda como líder que está haciendo eso. Un pequeño paréntesis. Cada uno de nosotros somos líderes o estamos a cargo de algo. A veces a cargo de una familia, de un matrimonio, de un ministerio, de una iglesia. ¿Qué hacemos cuando de pronto identificamos al pueblo quejoso? ¿Qué hacemos cuando de pronto vemos un pueblo que está en desesperanza? ¿Qué hacemos cuando de pronto vemos a nuestra familia que está, cuya fe se está yendo en picada? Le decimos sí, nos sumamos a ellos y también nos desanimamos con ellos o acudimos a Dios. Lo mejor que puede hacer un líder, padre de familia, esposo, mamá para con los hijos, pastor para con la congregación, que cuando se presentan ese tipo de situaciones de falta de fe, de desesperanza, es acudir a Dios, es postrarse ante Dios y orar a Dios. Y hasta ahí, Moisés y Aarón, como te vuelvo a decir, no es la primera vez que ellos reaccionan así. Ya hemos visto que en cada una de estas situaciones ellos han aprendido a buscar a Dios. Y eso es algo bueno de aprender de parte de Moisés y Aarón. Pero lo que sigue, me parece que definitivamente que no. ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a Moisés. La pregunta es, ¿pero Moisés hará lo que Dios le dijo? Y ahí vamos a ver la contracara, por decirlo, el contraejemplo. Hasta aquí ellos han aprendido a buscar de Dios, pero muchas veces vamos y pedimos consejo a Dios, pero y Dios hace llegar su consejo, Dios hace llegar su palabra a nuestro corazón. La pregunta es, ¿lo cumplimos? ¿Lo aplicamos? ¿O de pronto aplicamos en nuestras propias fuerzas, nuestro propio criterio, y ese postrarnos a Dios simplemente no sirvió de nada? Porque pudimos haber orado a Dios para que nos muestre una solución y nos muestra la solución, pero nosotros obramos conforme a nuestra propia prudencia y malogramos todo. Es triste muchas veces cuando una persona pasa necesidad y no pide consejo, no viene a pedir consejo, no acude a un hermano mayor en la fe a pedir consejo. Es triste porque uno dice, pero ¿por qué no pide consejo? ¿Por qué de pronto quiere hacer las cosas a su manera, no? Y uno lo respeta. Pero más triste es cuando de pronto una persona viene, pide consejo, recibe el consejo, va y hace lo que él quiere o lo que él piensa que es correcto. Es más triste porque recibió el consejo, pero hizo caso omiso del consejo. Es como ese meme, ¿no? No sé si ustedes han visto, como cuando vas a pedir, dice, ¿no? Consejo al pastor y hace lo que tú quieres y ven una persona cargando su cemento en un hombro y su carretilla en el otro hombro. No sé si han visto ese meme. Y a veces somos así, ¿no? Con Dios. Oramos a Dios, pero al final hacemos lo que queremos. Y luego decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿No? Y lo mismo, nos vemos reflejados. Entonces Moisés va a acudir a Dios, pero mira, ¿qué es lo que Dios le dice? Continuando con la historia. Verso 7 dice, y habló Jehová a Moisés, y ese es Dios, ¿no? O sea, cuando Dios se manifiesta, cuando un corazón se humilla, lo busca, Dios no va a hacer oídos sordos, Dios va a responder, ¿no? Entonces, no tanto es en que, decía alguien, ¿no? La oración no tanto es que tantas cosas yo le digo a Dios, sino la oración consiste en qué estoy escuchando de Dios. Dios conoce mi situación, Dios conoce tu situación y díselo. Pero no tanto está en que tú le digas, sino en que escuches a Dios. ¿Me dejó entender? No solo está en decirle cosas a Dios, contarle cosas a Dios, sino está en escuchar a Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Mira la indicación, ¿ah? Toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Dice, le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¡Wow! ¿No? Entonces, como va a decir, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque nuevamente vemos a nuestro Dios. Dios pudo haber dicho, háblale a la peña que va a salir fuego y los va a fulminar a esos rebeldes. Pudo haber dicho,
pudo haberlo dicho, ¿no? O sea, porque eran unos rebeldes, ¿no? Alguien que no habían aprendido la lección, ¿no? Pero vemos nuevamente a Dios actuando en gracia y misericordia y mostrándoles nuevamente su favor en medio de la murmuración, en medio de la falta de fe, en medio de la renegadera. Vemos a Dios diciendo, anda, ve, coge tu vara, reúne a la congregación, háblale a la peña y ¿sabes qué es lo que va a suceder? La peña va a botar agua, va a dar agua y va a poder beber toda la congregación y sus bestias. ¿Te das cuenta cómo está reaccionando Dios? Con misericordia. La Biblia no se equivoca cuando dice que su misericordia es nueva cada mañana. Quizás pasamos pruebas y la anterior vez el Señor nos mostró su favor y esta vez estamos dudando y quejosos, pero nos postramos y venimos a Dios. ¿Cómo crees que responderá Dios? Te dirá, no, 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 tú no me has aprendido la lección, por lo tanto ya fuiste, sal de mi presencia. ¿Dirá eso? O de pronto de nuevo nos mostrará su favor. Y cuando de nuevo nos muestra su favor, decimos, Señor, gracias. Cada vez que acudimos a Dios y nos postramos ante Él, Dios siempre va a tener gracia y misericordia. Su misericordia son nuevas cada mañana. El salmista dice en el Salmo 103, verso 10, dice, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y eso es cierto. Si Dios nos pagara conforme a nuestra desconfianza, no estaríamos donde estamos. Muchas veces Dios nos da, por algo se llama gracia, ¿no? Por algo se llama misericordia. No nos da lo que realmente merecemos, sino que en Cristo nos da muchas cosas. Si nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Lo que tenemos que venir es ir a Él, postrarnos y pedirle, y lo va a hacer con gracia y misericordia. No te va a decir, ¿sabes qué? Para ti, Alexander, ya se cortó el tiempo, ya fuiste. Vemos a Dios con gracia nuevamente. Pero ahora veamos cómo es que de pronto Moisés reacciona ante estas indicaciones. Y dice el verso 9. Entonces Moisés tomó la vara, like, hasta ahí todo bien, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué dice el notario? Sí, hasta ahí todo bien. Dice, tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, like, perfecto. Hasta ahí todo está bien. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Paso número 2, like también, todo correcto. Y les dijo, aquí ya como que cambia la cosa, porque Moisés tenía que hablar a la peña, a la roca, no al pueblo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que Moisés hace? Rompe la instrucción, porque él tenía que hablarle a la roca, no al pueblo. El pueblo ya no le va a escuchar, el pueblo está esperando respuesta, aunque no se lo merece, aunque ese pueblo es rebelde ciertamente, pero Dios mismo está reaccionando con gracia y misericordia con ese pueblo quejoso. Pero Moisés se tenía su guardadito ahí, ¿no? Quiso ser más bueno que Dios. O no, quiso ser más justo que Dios. Quiso ser más juez que Dios. Y de pronto Moisés piensa que a Dios se le ha pasado la rebeldía del pueblo. Entonces él hace una evaluación sobre el pueblo. Y de pronto Josué condena al pueblo con un término y dice, oíd ahora, rebeldes. Pregunto, ¿eran rebeldes? Eran rebeldes. ¿Pero Dios le mandó a decir eso? No. Si Dios mismo que escudriña los corazones no los ha condenado y no les ha dicho rebeldes, sino está mostrando su gracia, su favor, su misericordia, ¿por qué de pronto Moisés está asumiendo el rol de Dios y un rol de un Dios enojón? Moisés está tomando el papel de Dios diciéndoles rebeldes. ¿Se das cuenta? Cuando en realidad el rebelde estaba siendo él, porque no estaba cumpliendo la indicación. Y eso también es cierto. Él no está cumpliendo la indicación, por ende, él está siendo rebelde. Alguien dijo, mirad la vara con el que medís, serás medido. Aquí vemos que Moisés de alguna manera nos está mostrando
que está actuando en su carne, en su enojo, y está pasando por alto las indicaciones de Dios, y está juzgando al pueblo diciendo estos términos rebeldes. Y mira la pregunta que hace Moisés. Os dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y esta palabra, hemos de hacer salir, yo pregunto, ¿Moisés es el que iba a dar agua o la peña iba a dar el agua? Y Moisés está asumiendo que es él y Aarón que van a dar agua, que van a hacer salir agua. Ellos no van a hacer salir agua, ellos lo único que van a hacer es hablar a la peña. La peña es el que va a dar agua y va a dar de beber a este pueblo, no es Moisés. Pero Moisés está atribuyendo de que es él el que va a proveer el agua y va a hacer salir el agua de la peña. Y está incluyendo quizás a Aarón, y alguien por ahí dijo, pero también está incluyendo a Dios, porque de pronto, como fuese la interpretación, solo Moisés y Aarón, o los tres, Moisés no tenía, ni Aarón tenían por qué estar en la ecuación, sino solo Dios es el que da de beber al ser humano, no Moisés, no Aarón. Y le está robando esa gloria a Dios. Y no está mostrando la gracia y la misericordia con el que Dios está obrando y está ministrando este pueblo. Y Moisés no le está dando su lugar a Dios y está obrando en sus fuerzas. Y lo que está diciendo es verdad, pero sin gracia. ¿Me dejo entender? Lo que está diciendo es cierto. Ese pueblo era rebelde, pero lo está haciendo sin gracia. Porque lo que él está haciendo es sacar en cara al pueblo. A veces, en nuestra frustración como líderes, pastor, esposo, padre de familia, mamá de los hijos, asumimos un rol condenador para con las personas y somos nosotros muchas veces los que podemos etiquetar a las personas de decir, tú ya no tienes solución. Pregunto, ¿Dios dirá lo mismo? Dios dirá lo mismo de esa persona, ya no tiene solución. Pero muchas veces nosotros queremos y asumimos ese rol en nuestro enojo, tengamos cuidado. No digamos cosas que Dios no nos ha dicho que digamos, sino por lo contrario, mostremos su gracia y su misericordia. Muchas veces nosotros decimos, para ti ya no hay oportunidad, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque la misma vara con el que medís, serás medido. Finalmente Moisés va a terminar con el rebelde, porque él está desobedeciendo la indicación de Dios.